Mi nombre es Ana María Orrego Telles, estudio Administración de Empresas en la Universidad de Bucaramanga y estoy viendo el curso de Antropología. A continuación veremos la cultura como concepto antropológico. En principio, este concepto surgió de la necesidad de adoptar el término para caracterizar los aspectos comunes de comportamiento del ser humano. Para dar inicio a la relación entre cultura y antropología, daremos respuesta a las siguientes preguntas. La primera de ellas es cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. La cultura, como bien sabemos, no tiene un significado preciso, cada antropólogo tiene conceptos diferentes, pero lo que hay en común es que la cultura es el producto del aprendizaje que se produce de la sociedad. Cuando hablamos de cultura, los antropólogos se dividieron en dos grupos para poder definir ella según su concepto, ¿no? Están los llamados antropólogos materialistas y los mentalistas. Los materialistas consideraban que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la actuación de un grupo, entorno social, político o determinado. Por otra parte, se encuentran los denominados mentalistas, que consideraban la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas, normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. En el primer grupo, que es los materialistas, en este estudio incluimos la definición de Chiro, que ve que la cultura como uno complejo que incluye el conocimiento, la ciencia, el arte, la moral, los derechos, las costumbres y las capacidades y hábitos que adquiere el hombre como miembro de una sociedad. Durante este tiempo fue primordialmente en un sentido materialista como se identificó el término de cultura, definiéndose como un tipo de conducta característica de la especie humana, que se dirigía al aprendizaje y se transmitía de individuo en individuo, de grupo en grupo, de generación en generación, como la herencia. Otro de los interrogantes que tenemos es por qué la cultura es un concepto tan central en la antropología. Pues la cultura hace referencia a los comportamientos de un grupo social, proporciona la búsqueda interminable del hombre, intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. La insistencia de considerar cada cultura como un todo integrado ha sido uno de los principales aportes de la cultura de la antropología. Otro de los interrogantes es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, pues la antropóloga italiana Carla Peschinelli, en 1993 en su libro, dice que la cultura atraviesa por tres fases sucesivas, que son la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica. Cada una de ellas tiene sus conceptos claves, costumbres, modelos y significados. En la fase concreta se extrae la definición de Chiro, como ya la habíamos mencionado anteriormente. Las costumbres como un elemento primordial. La cultura tiende a definirse como el conjunto de las costumbres, es decir, las formas o modos de vida que caracterizan a una sociedad. Si bien el conocimiento de las creencias, el arte, la moral y el derecho habían sido considerados como siempre partes de la cultura, las costumbres eran una antítesis, algo más radical. En efecto, mientras que el arte y la moral son universales, las costumbres representan algo particular y algo concreto. Entre los años 1930 y 1950 se instaura la fase abstracta. En la formulación del concepto de cultura, la atención a los antropólogos se desplaza ya no de las costumbres, sino a los modelos de comportamiento, y al concepto de cultura se restringe a los sistemas de valores y modelos normativos que regulan el comportamiento de las personas que pertenecen a un mismo grupo social. En suma, la cultura se define ahora en términos de modelos, pautas, parámetros o esquemas de comportamiento. Se habla de fase abstracta porque presenciamos el inicio de un proceso de abstracción que convierte a la cultura en un sistema conceptual que existe independientemente de toda práctica social. En efecto, definir la cultura en términos de modelos de comportamiento en lugar de hábitos sociales y reducirla a un sistema de valores equivalen a atribuirle un valor abstracto. Y cuando todos pensaban que ya no había más, llegó la fase final, que fue la fase simbólica. En el libro de Clifford Hearst, The Interpretation of Culture, en 1973, se trata de un concepto más restringido y especializado que permite mayor eficiencia teórica. Según Hearst, en consecuencia, la cultura se define como una telaraña de significados, o más precisamente como estructuras de significación socialmente establecidas. Esta perspectiva de cultura es vista como un texto o un escrito para los nativos, que el antropólogo se esfuerza por interpretar, por más de que no pueda prescindir de la interpretación de los nativos. Por consiguiente,
El saber del antropólogo consiste en la interpretación de interpretaciones. Otro de los interrogantes que surge es cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Dos términos que frecuentemente son confundidos son la cultura y la sociedad. Cultura y sociedad, como bien sabemos, pues no es lo mismo. Podemos hablar que un individuo pertenece a una sociedad, pero no que un individuo pertenece a una cultura. Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. La sociedad, si se nos presenta como una realidad, es algo completamente tangible. Aquí no cabe hablar de las acciones como hablamos en la cultura, y pues la sociedad siempre tiene un concepto, digamos que concreto, ya la cultura no. Entonces, para distinguir la cultura de la sociedad, podemos decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma que se comportan en su propia cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos de esculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es un término que ayuda al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a su vida social. El relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con los demás, pero que a la vez se hace diferencia de la otra y por tanto la hace única. En su sentido más extremo, el relativismo cultural es toda costumbre derivada, para el relativismo cultural toda costumbre es válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extrapolarse a otras culturas, pues perdería su sentido original. El etnocentrismo es la tendencia a considerar el modo de vida propio, preferiblemente los demás. Es el juzgar de todo crítica al comportamiento de otro de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. El etnocentrismo es consecuencial a la mayor parte de los individuos, es la manera que valoran su propia cultura por encima de las demás.